Y así estamos llegando al final de nuestra escuela sabática de esta semana. Estuvimos durante la semana recorriendo el tema apelación pastoral de Pablo. Podríamos parafrasear este título diciendo apelación del corazón de Pablo. Como estudiábamos ayer, porque Pablo amaba a esos hermanos, a esos hijos espirituales de Galacia, él decía la verdad, aunque por eso él fuera amado menos. Que cuando realmente amamos estamos dispuestos a ese precio, sobre todo y en realidad porque podemos encontrar ese modelo en el amor de Dios. Dios por amor nos dice las cosas aunque nos cueste entenderlas, pero Dios con paciencia y con amor y con ternura sigue mostrándonos qué es lo que necesitamos realmente y podemos confiar. Podemos confiar en esas cosas que Dios nos dice con amor, a través de su palabra y a través a veces de personas especiales que Dios usa para que siempre fundados en su palabra, no puede, no debe ser de otra manera. Todo debe tener fundamento en la palabra de Dios y de esa manera Dios usa personas para que nos digan las cosas que quizás no queremos oír, pero necesitamos oír. Y entonces la lección termina con algunos párrafos muy importantes del libro Hechos de los Apóstoles, páginas 318 y 320, Vamos a explicar solamente un par de pensamientos de estos párrafos. Uno dice, el apóstol vio que para salvar a los creyentes de Galacia de las peligrosas influencias que los amenazaban, debían tomarse medidas bien definidas, debían darse las más penetrantes amonestaciones. Y el apóstol Pablo se jugó por esa visión, se jugó por lo que creía, porque sabía que venía de Dios y que la verdad lo valía. Ahora, esto no significaba que el apóstol Pablo iba a justificar cualquier aspereza, cualquier dureza innecesaria en nombre de la verdad, porque eso también lo vimos en la semana. Porque a veces se puede usar como excusa la verdad para ser innecesariamente duros, para hostigar y a veces hasta descargar enojo propio, del cual no nos hacemos cargo y lo descargamos diciendo la verdad. No, cuando realmente sentimos que Dios nos lleva por amor a decir la verdad, va a ir con firmeza, pero siempre con la ternura posible. Dice El Camino a Cristo, justamente esa obrita preciosa, El Camino a Cristo en sus primeras páginas dice que cuando Jesús decía la verdad y que la decía con tal claridad y a veces con mucha dureza necesaria, sin embargo, comenta El Camino a Cristo que había lágrimas en su voz, que se podían percibir las lágrimas en su voz al decir la verdad. Bueno, Pablo de esta manera cumplió su misión. Y entonces dice más adelante el segundo pensamiento que queremos extraer de Hechos de los Apóstoles, en el resumen de este viernes, las fervientes súplicas del apóstol no fueron estériles, no fueron en vano. El Espíritu Santo obró con gran poder y muchos cuyos pies habían sido descarriados por caminos extraños volvieron a su primera fe en el Evangelio. Desde entonces se mantuvieron firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres. En sus vidas se revelaron los frutos del Espíritu, de los cuales Pablo les escribía en Gálatas capítulo 5, ¿no? El nombre de Dios fue glorificado y muchos se unieron al grupo de creyentes en toda esa región. Preciosos resultados, reconfortadores resultados por jugarse por el hacer la voluntad de Dios. Y esta es la gran lección de esta semana. Pablo en su relación pastoral con sus hermanos, con sus hijos espirituales de Galacia, no simplemente estaba preocupado porque lo aprecien, por su imagen, por quedar bien. Pablo iba mucho más allá. Pablo tenía una genuina preocupación por la salvación de esos hermanos. Y entonces, al jugarse por lo que Dios le pedía, al jugarse por mantener la verdad, a cualquier precio, pero también con toda la ternura y afecto posible, pero al jugarse por la voluntad de Dios, vinieron los verdaderos frutos. Vinieron los frutos para vida eterna. Los hermanos de Galacia, como leíamos,
recibieron esas fervientes súplicas, meditaron, reaccionaron. La iglesia se renovó, se fortaleció y creció. Porque cuando lo ponemos a Dios en primer lugar, cuando dejamos de lado los intereses meramente humanos, el Señor bendice. Y lo podemos ver, lo pudimos ver esta semana en la relación pastoral entre Pablo y la iglesia de Galacia.